Bueno, es una jornada sobre CRAs, llevamos hablando de CRAs todo el día, pero realmente aún no había participado en ninguna. Y justo tenemos hoy a Pepe Becerra, que es el director gerente de Grupo ON Seguridad, que patrocina la jornada, por lo que Pepe, muchas gracias. Nada, pues que nos van a hablar de temas de normativas, de algunas propuestas que tienen desde las CRAs sobre legislación, sobre mejoras en el tema de las falsas alarmas. Se ha mencionado varias veces el tema del reglamento que se necesita ya, pues Pepe nos va a hablar pues, de lo que necesitan actuar sin demora, antes incluso de que llegue el reglamento. Así que Pepe, cuando quieras, es la audiencia para ti. Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias a Seguritecnia por su invitación a un evento tan importante como este, que alcanza ya su cuarta edición y que se consolida como el foro ideal para hablar del presente y del futuro de las CRAs. Pero antes de empezar quisiera consumir 2 de mis minutos para explicar quiénes somos, para aquellos que no nos conozcan. Grupo ON es una empresa de seguridad de ámbito de actuación nacional, creada hace 11 años y habilitada para las actividades de CRA e instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad. Hasta aquí una más de las muchas empresas que nos dedicamos a estas actividades. Sin embargo, nos diferencia nuestro modelo empresarial, que podemos calificarlos al menos de original en nuestro sector. Es un modelo multiempresarial de carácter colaborativo. Siguiente, por favor. Los propietarios, a quienes llamamos socios, son a su vez otras empresas instaladoras de todo el territorio nacional. En este momento 43, aunque el número aumenta cada año. Todos los copropietarios son pymes, por tanto somos una agrupación de instaladores que tienen una sociedad multicompartida entre todos ellos. Siguiente, por favor. Aparte de los socios, hay otras 60 instaladoras que conectan sus clientes a la CRA del grupo y que forman parte de la red nacional que conformamos. Comparten una sociedad para poder llevar a cabo, a través de ella, iniciativas de interés común imposibles o muy difíciles de acometer individualmente, que les aporten valor añadido a su propia actividad. Siguiente, por favor. Entre ellas, tener su propia CRA, sin limitar los recursos e inversiones necesarias para garantizar una alta calidad de servicio y que sea invendible para no poner en riesgo sus carteras de clientes. Hoy, 11 años después, somos una realidad consolidada y estable y derivado de nuestra idiosincrasia, mezcla entre CRA y un centenar de instaladores que nos rodean, tenemos una amplia visión de los problemas que afectan a ambas actividades. Siguiente, por favor. Hasta aquí esta breve explicación. Si alguien quiere profundizar en conocernos, pues que visite nuestra web o nos llame. Entrando ya en materia, hay algunos problemas que solo nos dificultan el día a día y que no solamente afectan negativamente a las CRAs, sino también al resto de actores relacionados con nuestro servicio, a las empresas instaladoras que conectan los sistemas, a los usuarios que deben de beneficiarse de la seguridad que les aportamos y, cómo no, a las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen que interpretar el difícil marco legal en el que actuamos. Siguiente, por favor. Según datos extraídos de los registros policiales, en este momento operan en España 1.563 empresas de seguridad. De ellas, 1.436 están habilitadas para la actividad de instalación y mantenimiento. Esta cifra incluye las que solo constan en los registros catalán y vasco. Es decir, el 92% del total desempeñan esta actividad en menor o mayor medida. El 92%. Es decir, además, es de esperar que esta tendencia a que haya más instaladores aumente, ya que, según he podido ver en datos del anuario 2020 del Ministerio del Interior, del año 20 al 21, es la única actividad que creció, en concreto un 14%, pasando de ser 1.124 empresas a 1.279 del total. Por tanto, a una actividad que copa el 92% del total de las empresas del sector, la mayoría pymes, importante, hay que darle la importancia que se merece y conocer sus problemas, que además están íntimamente vinculados con los de las CRAs. Con las CRAs sucede lo contrario. En los últimos años, como ya ha escuchado algún otro ponente, no han dejado de bajar, el dato es cierto. En este momento hay 134 CRAs o empresas con habilitación de CRA que suponen un 9% del total. El número más alto se alcanzó en el 17, con 156. Pero desde entonces no han dejado de disminuir, debido fundamentalmente a adquisiciones de algunas de estas sociedades por otras, en un proceso de concentración que vamos a seguir viendo. Las empresas que prestan ambos servicios, el de CRA y el de instalación, son 114, solo 114, un 8% del total, pero entre ellas se encuentran las más grandes dedicadas a la venta masiva de alarmas. Según datos del informe de la consultora DBK de 2020 sobre CRAs,
El top 5 en volumen de conexiones y que evidentemente realizan ambas actividades abarcan el 75% del total de conexiones y suponen solo el 0,3% del total de empresas. Ahora el parque de alarmas conectadas debe rondar en torno a los 3 millones y no deja de crecer, fundamentalmente en el sector residencial, que ya copa el 65% de todo el parque. Por tanto, unos 2,25 millones de usuarios reciben ambos servicios de este 0,3% que suponen las empresas líderes, y los otros 750.000, la cuarta parte, lo reciben de las demás, que suponen el 99,7% de las empresas totales. A las empresas que prestan ambas actividades, sobre todo a las líderes por volumen, se les presupone una buena coordinación interna entre departamentos para desempeñarlas adecuadamente, pero las empresas que las desarrollan de forma independiente deben conformar un binomio sincronizado que funcione como un reloj buscando el mismo fin: aportar a los clientes comunes una seguridad conjunta eficiente. Por tanto, las CRAs no pueden desempeñar adecuadamente su trabajo si los instaladores no desempeñan adecuadamente el suyo, y viceversa, lógicamente. Si me permiten la metáfora, están unidos por el tobillo con una cadena que les aboca a coordinarse para avanzar. Así que, para empezar, quisiera dejar clara la importancia del binomio CRAs, empresas instaladoras independientes, que, como acabamos de ver, son la mayoría del sector. Siguiente, por favor. Hablar de futuro, que hemos hablado mucho esta mañana, en la actividad de las CRAs es importante, sin duda. Hay que avanzar en aspectos como la ciberseguridad, la digitalización, mejores comunicaciones, la aplicación de la inteligencia artificial en la verificación de alarmas, etc. Nuestro futuro se basa en ello, pero hablar de presente, además de importante, es urgente. Y pasa por hablar de los problemas que nos acucian, empezando por el principal, por el más importante de todos y que afecta a todos, el de las falsas alarmas. Las falsas alarmas son una lacra que nadie desea y tenemos que luchar para que se reduzcan. Siguiente, por favor. Pero su número está aumentando, tanto en la cifra global de las recibidas, que son muchísimas, como luego veremos, como las que cumplen la condición de confirmadas y tienen que comunicarse a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Recordemos que una alarma confirmada no es necesariamente una alarma real, es un término legal que define cuándo una alarma cumple los requisitos para ser obligatoriamente comunicada. El concepto de alarma confirmada aporta seguridad jurídica, lo cual no es poco, algo de lo que carecíamos antes del 2011, cuando no había una concreción legal sobre cómo verificar las alarmas. Pero a veces el término confunde y se espera que toda alarma confirmada sea real, cuando esto es simplemente imposible de conseguir. Siguiente, por favor. Las falsas alarmas van a seguir aumentando si no hacemos algo pronto y distinto. Enfatizo los términos pronto y distinto. Si el contexto se mantiene inalterado, aumentarán. Por dos razones evidentes. La primera es pura matemática. Cada vez hay más sistemas conectados y por tanto es natural que aumente la cifra global. La segunda, por la coyuntura legal actual, que nos dificulta mejorar la eficiencia. Veamos de nuevo cifras. Nuestros propios datos indican que actualmente filtramos el 99,3% de las que recibimos. 99,3%. Por cierto, una cifra muy similar a las de otras CRAs que tienen un volumen de conexiones mucho mayor al nuestro, que me han confirmado que andan por porcentajes similares. Es decir, de cada 100 alarmas que recibimos, verificamos como falsas 99, algo más de 99. Por tanto, me atrevo a decir que si nada cambia en el contexto que determina y encorseta nuestra actuación, hemos prácticamente tocado techo en nuestra capacidad de filtraje. Algo mejorará en la medida que los sistemas más antiguos se modernicen e incorporen imagen, inteligencia artificial u otros medios que ayuden a verificar, pero hablamos de décimas en el posible margen de mejora. Es decir, filtraremos aproximadamente el 99,5%, tanto con 1000 conexiones como con 1 millón. Y sabemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad les pasaremos 5 o 5000 avisos, lo que suponga el 0,5% que no hemos podido filtrar y el total de las conexiones que haya. Y el mismo efecto se va a producir en las CRAs pequeñas que en las grandes, que tienen cientos de miles de clientes o por encima del 1 millón de clientes. El efecto será el mismo. Hay quienes apuntan que la solución podría venir por empezar a cobrar las salidas policiales. Otros que habría que sancionar con más frecuencia, receta que ya se probó entre 2005 y 2010 sin ningún resultado. En mi opinión, ninguna de estas propuestas va a resolver el problema. La solución la veo clara. Debe basarse en una rápida adaptación legal a nivel de órdenes ministeriales, algo bastante sencillo de llevar a cabo si hay voluntad de los organismos administrativos de control.
El objetivo sería introducir algunos cambios y nuevas funciones a las CRAs para que puedan mejorar su capacidad de filtraje y para que detecten y actúen directa e inmediatamente en los casos de reiteración. Todos recordamos el aumento espectacular de filtraje que hubo en los años 2010 y 2011, que se ha mantenido eficiente hasta hoy. Se debió a la publicación en 2010 de la Orden Catalana IRP 198 y en 2011 la Orden Ministerial INT 316, sobre el funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada. Ambas definieron por primera vez procedimientos de verificación concretos, donde antes no existían, e inmediatamente dieron fruto. No tanto en la reducción de falsas alarmas en origen, que seguían siendo muy numerosas, como en la reducción radical de las alarmas comunicadas a fuerzas y cuerpos de seguridad. Nos dieron herramientas para mejorar la capacidad de filtraje, al definir procedimientos de verificación. Pero han pasado 12 y 11 años respectivamente, y es hora de dar otro paso de calado similar. Se requiere una adaptación legal si queremos ver de nuevo una reducción significativa, y si no se lleva a cabo, por favor, que nadie se extrañe de que las falsas alarmas sigan creciendo en su cifra global. Las CRA seremos simplemente el mensajero de una crónica previamente anunciada. Para notar una sensible mejoría, actualicen el contexto legal con un marco abierto y basado en las sugerencias que podamos aportar en base a la experiencia y repitamos la jugada de hace 12 años. Siguiente, por favor. ¿Por qué está aumentando ahora la preocupación por este problema? Pues porque el parque de conexiones, ya lo he dicho, crece a un ritmo sorprendente, sobre todo en el sector residencial, y por tanto el número de avisos a fuerzas y cuerpos de seguridad aumenta. Siguiente, por favor. En nuestro caso, este porcentaje está en el 8% de los avisos pasados. La media nacional puede estar en torno al 10%, algo mayor en Cataluña, principalmente por diferencias en algún procedimiento de verificación. Es decir, en nuestro caso, el 92% de las veces que acuden los servicios policiales es innecesaria su presencia. Para hacerlo más gráfico, de cada 10.000 alarmas que recibimos, filtramos 9.930 y avisamos 70 veces por ser alarmas confirmadas, de las cuales no llegan a 6 las que son incidencias reales. Una espectacular proporción, 10.000 a 6. ¿Saben ustedes el esfuerzo y los recursos que se precisan en una CRA para verificar diligentemente 10.000 alarmas? Seguro que se lo pueden imaginar. Y en nuestro caso, filtramos 20 veces más cada mes, 200.000 de media cada mes. Siguiente, por favor. Ahí está. Por tanto, y me acerco al centro de mi mensaje, ahora toca apostar fuerte sobre el origen de las falsas alarmas, que son los usuarios. Nuestro análisis arroja que el 70% de las alarmas que recibimos la provocan los usuarios o están causadas por circunstancias imputables a su responsabilidad. Por tanto, es ahí donde ahora urge actuar y donde hay un gran margen de mejora a corto plazo. Además, superar nuestro 99,3% de filtraje apenas tendrá impacto en la reducción de los avisos, pero sí lo tendrá una reducción significativa de la cifra sobre la que se calcula ese porcentaje. Es decir, si decrece sensiblemente el número de falsas alarmas en origen provocadas por los usuarios, decrecerá el número de avisos a fuerzas y cuerpos de seguridad. No obstante, una matización. Los usuarios de establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad tienen porcentajes de falsas alarmas mucho menores al resto, y además son una minoría. Si no me equivoco, tienen que estar en torno a 50.000 de los cerca de 3 millones que puede haber ahora. Yendo más allá, el problema se concentra en aquellos usuarios que producen reiteración de falsas alarmas. La palabra clave es reiteración, y que además las producen sin inmutarse y sin preocuparles sus consecuencias. Podríamos explicarlo con el efecto Pareto. Una minoría de los usuarios producen la mayor parte del problema. Siguiente, por favor. Los esfuerzos de concienciación y sensibilización no aportan grandes resultados, lo llevamos comprobando durante años. Nosotros se lo explicamos a cada usuario cuando se conecta a la CRA. Recogemos en contrato la posibilidad de rescindir el contrato si se produce reiteración y no la corrige. Publicamos artículos. Les entregamos un díptico con recomendaciones para evitar que produzcan falsas alarmas. Lo tenemos permanentemente publicado en la web, etcétera, etcétera. Pero nada de esto funciona suficientemente. Así que hay que intentar otras fórmulas. Por tanto, quédense con esta conclusión. El problema de las falsas alarmas se concentra ahora principalmente en los usuarios, sobre todo en aquellos que las reiteran sin sufrir consecuencia alguna. Siguiente, por favor. Por tanto, si se mantiene inalterado el contexto actual, no tengamos esperanzas a corto plazo de que las CRA mejoren el filtraje y que de ello se note una bajada significativa en los avisos a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Porque además filtramos hasta donde nos lo permiten 3 imposiciones de terceros que condicionan nuestra labor. La primera, la tecnología instalada. La decide facultativamente cada usuario, no la CRA, asesorado por su instalador, evidentemente. Esta decisión nos condiciona el método y el alcance del filtraje.
La segunda, el interés que se toma cada usuario en no producir falsas alarmas o cortarlas rápidamente cuando comienzan. Y la tercera, el contexto legal que define cómo y qué podemos filtrar, incluyendo los métodos de verificación con los que debemos considerar alarma confirmada, con aviso directo a fuerzas y cuerpos de seguridad. Siguiente, por favor. A nadie le sorprenderá si afirmo que el contexto legal es irregular y anacrónico. Está conviviendo una ley de hace 8 años, sin desarrollo reglamentario, con un reglamento, entre comillas, en funciones de hace 28 años y unas órdenes ministeriales principales de hace 11 años. Hacer que todo fluya, buscando mayor eficiencia con este escenario legal, es como tratar de explicar la cuadratura del círculo. Imposible por mucho que nos esforcemos en intentarlo. Y no podemos seguir esperando al tan manido nuevo reglamento de seguridad privada, el que se supone será la panacea de muchos de nuestros males, que eso habrá que verlo. El nuevo reglamento, permítame la licencia, me recuerda al Godot de aquella obra teatral Esperando a Godot, al que se le esperaba un día tras otro con renovada esperanza, pero que nunca llegaba a aparecer. Pero es que además, si aparece según la redacción del último borrador del año 18, que vimos en el 18, sin una actualización previa consensuada, reitero, consensuada nuevamente con el sector, nacerá desfasado en muchos aspectos y quizás será peor el remedio que la enfermedad. Siguiente, por favor. El cambio que propongo debería incluir al menos lo siguiente. En la línea de lo que pretendía el artículo 50 del reglamento y el 15 de la orden INT 316, que desgraciadamente tampoco vemos aplicar, modificar el mecanismo para que sean las CRAs quienes detecten los casos de reiteración y corten directa e inmediatamente el servicio, al menos en lo que supone avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso sí, solo en las viviendas y establecimientos que no estén obligados a disponer de medidas de seguridad. Incluir además la obligación de informar al usuario para que investigue las causas y actúe para atajarlas. Y darnos la atribución para restablecer el servicio una vez que el usuario certifica haber resuelto las circunstancias que las provocaban. Esta idea ya la desarrollé con detalle en el número 478 de la revista Seguritecnia, que titulé Siguiente paso contra las falsas alarmas, lograr una mayor colaboración de los usuarios. Si alguien tiene interés puede leerlo con más detalle. Otra cosa que debería incluir es retirar la consideración directa de alarma confirmada a las alarmas de atraco, para que podamos verificarlas, sabiendo que el 99% de ellas son falsas. En Cataluña ya se permite, pero en el resto no. Retirar también la consideración de alarma confirmada a las de robo que lleguen de 3 o más detectores junto a señales de conexión o desconexión, o que llegue la señal de desconexión un breve espacio de tiempo después, puesto que evidencian errores del usuario al entrar o salir. Estudiar la posible incorporación de nuevos métodos de verificación basados en Big Data y análisis predictivo. Incluir la obligatoriedad para que los usuarios faciliten a las CRAs 3 teléfonos de contacto a los que avisar en caso de alarma y que además los mantengan actualizados, salvo que tengan contratado el servicio de respuesta a las alarmas por vigilantes. Aclarar y definir si las alarmas conectadas directamente al teléfono móvil de un usuario se equiparan a la verificación de una CRA y por tanto pueden ser comunicadas o no por ellos mismos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, algo que está aumentando últimamente y que nos preocupa. También sería conveniente intentar que los criterios de verificación de alarmas fuesen los mismos a nivel nacional. Hay otros problemas que afectan a instaladores y CRAs que se podría aprovechar para intentar resolver si se aborda la modificación solicitada. Por ejemplo, la necesidad de determinación de lo que se considera retraso injustificado en el proceso de verificación, la reducción de las numerosas exigencias documentales en papel y libros de control, la necesidad de digitalización de la gestión administrativa, la reducción del número de mantenimientos anuales en establecimientos no obligados a disponer de medidas de seguridad, la mejora de la definición de los requerimientos a comprobar en los mantenimientos, principalmente en los bidireccionales, así como quién puede realizarlos y en qué contrato deben recogerse, etcétera, etcétera. Confiamos que podamos hablar también de estos temas más pronto que tarde. Siguiente, por favor. Y bueno, es un poco el resumen de lo que acabo de leeros. Y ya la siguiente, y es un poco ya para despedirme. Así que resumiendo y para acabar, la situación solo puede mejorar si se actualiza rápidamente el marco legal a nivel de las órdenes mencionadas y se centra el foco en los usuarios, causantes de la mayor parte del problema. Y esto, valga la expresión, puede hacerse a nivel ministerial de hoy para mañana, eso sí, si hay voluntad. La pregunta es, ¿la hay? Así que bueno, gracias a todos por su atención y a vosotros también. ¿Cómo no? Pues Pepe, muchas gracias por lo que nos has traído, ¿no? Que es el tema de la problemática de las falsas alarmas y las iniciativas que tenéis, ¿no?, desde las CRAs para su mejora en la legislación. Como tú dices, ¿no?, es un tema problemático. Los usuarios finales, ¿no?, al final los de las residencias, realmente no son conscientes, a veces no somos conscientes de los costes que hay detrás y de la responsabilidad que hay
comunicar falsas alarmas o no tratarlas correctamente porque la CRA llama y qué bien que nos ha llamado, pero hay que trabajar en la concienciación, en la educación, y si la educación no funciona, pues el español se educa muchas veces cuando se le toca el bolsillo. Así que habrá que dejar la pelota votando para ver cómo se hace eso. Así que Pepe, muchas gracias al Grupo ON por participar este año. Espero que el próximo año podamos contar con vosotros nuevamente para que nos contéis pues, si se ha avanzado en este tipo de acciones.